mi nombre es Laura y hoy les voy a hablar sobre los gobernantes de las potencias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, las primeras potencias o las principales potencias fueron Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Bueno, les voy a empezar hablando por Reino Unido y terminaré con Estados Unidos. Bueno, a continuación les diré su biografía, un poco de lo que hicieron, el año en que nacieron y pues les contaré de ellos. Y bueno, vamos a empezar. En Reino Unido primero está Jorge VI. Jorge VI nace en 1895 y muere en 1952. Jorge VI fue rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Fue emperador de la India. En 1913 ingresó al ejército y en 1919 salió de allá. Terminó sus estudios en Cambridge y se casó en 1923 con Isabel Angela Bowes. De ahí nació la princesa Isabel, reina Isabel II, y nació la princesa Margarita. En 1923 fue coronado rey. Su reinado se caracterizó por apoyar al primer ministro. Política hacia Alemania e Italia. Trató de que el ejército elevara su moral y mantuvo una estrecha relación con el presidente estadounidense Franklin Roosevelt. En 1948 tuvo una cirugía para extirpar su pulmón y 4 días después falleció. Winston Churchill. Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874. Siguió su carrera militar en la Academia de St. Dorset. Fue soldado y cronista en el África. En 1900 tuvo un escaño por el Partido Conservador. En 1939 fue declarado primer ministro y se convirtió en uno de los líderes claves para derrotar a Alemania en 1945. Volvió a ser primer ministro en 1951 y 1955. Defendió a Gran Bretaña y se unió más a las potencias capitalistas. En 1953 recibió un premio Nobel por su determinación y su dominio de la descripción gráfica, biográfica y histórica, como su brillante oratoria en defensa de los valores humanos. Falleció en Londres por una trombosis cerebral en 1945. De Arthur Chamberlain. Arthur Chamberlain nació en 1869. Cursó sus estudios en su ciudad natal, tras una carrera empresaria, y fue alcalde de su pequeño pueblo. En 1918 lo nombraron parte del Parlamento y después fue administrador general de Correos, ministro de Salud y de Sanidad antes de reemplazar a Stanley como primer ministro. Su objetivo principal, mientras que permaneció a cargo, fue no declarar una guerra contra Alemania. Y su política de un apaciguamiento Alemania de Adolf Hitler culminó con el Pacto de Múnich. Regresó a Gran Bretaña proclamando la existencia de la paz en nuestra época. Tras la invasión de Alemania, declaró la guerra al país agresor. Fue presidente del Consejo de Churchill, pero tuvo que dimitir en 1940 por razones de salud. Anthony Eden. Anthony Eden fue educado en Eton y Oxford. Militó en el Partido Conservador porque fue diputado desde 1923. Fue secretario parlamentario de Austin Chamberlain. Fue uno de sus colaboradores en Ministerios de Asuntos Exteriores. En la Segunda Guerra Mundial se volvió el segundo de Churchill y desempeñó los cargos de colonias. Con el tiempo se volvió un afortunado y en 1951 pudo volver al Ministerio de Asuntos Exteriores. Un brillante papel internacional y sus conferencias con Londres y Ginebra fueron de gran resultado. Su apoyo a la intervención franco-británica le hizo perder su prestigio. Esta fracasada intervención siempre se ha resaltado como una de las grandes debilidades de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Falleció a sus 79 años en 1977.
Y concluido con Reino Unido. Ahora hablaremos sobre Francia. Empezaremos con Albert Lebrun, que nació en 1871. Fue presidente de Francia y el último de la Tercera República Francesa. Fue alcalde de su pequeño pueblo y se destacó por ser un profesor. Estudió en un instituto. Fue un brillante alumno y recibió muchos premios durante sus estudios. Lebrun aceptó las decisiones tomadas por el gobierno en 1940. Aceptó las revisiones constitucionales por Vichy, mientras Henry Phillips se ponía en la cabeza del Estado. Fue detenido por los alemanes en Piercy en 1943. Fue retenido por los alemanes en 1943 en el Tirol. Lebrun finalizó su propia carrera política y dejó escrita su autobiografía. Tomó el testimonio. Lebrun falleció en 1950. Con Francia. Ahora hablaremos de Unión Soviética. Les empezaré hablando de Stanley. Stanley nació en 1876, secretario general del Partido Comunista. Fue presidente del Comité Consejo de Ministros. Stanley logró convertir a Unión Soviética en una de las potencias mundiales más importantes. Capaz de ganar la Segunda Guerra Mundial, Stanley fue un político ambicioso y realista. Stanley logró varios cambios, pero a base de sacrificio de millones de trabajadores. En 1945 sus tropas tomaron a Berlín. Durante la posguerra mantuvo a salvo un sector de Berlín. Stanley murió de apoplejía el 5 de marzo de 1953. Molotov. Molotov nació en 1890. Fue dirigente de la Unión Soviética. Fue ascendido al régimen del cargo comunista, sobre todo desde el acceso de Stanley al poder. Fue miembro del Partido Comunista desde 1921. Fue ministro de Asuntos Exteriores y desde su último cargo dirigió 3 tipos de cambios radicales. Firmó un cargo contra Alemania, firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi. Hitler atacó a Unión Soviética, lo organizó con Estados Unidos y Gran Bretaña. Una vez derrotada Alemania, reunió la orientación anterior soviética. Al morir Stanley fue nombrado nuevamente ministro de Exteriores. Fue acusado de pertenecer a un grupo llamado antipartido. Fue destituido de sus cargos, expulsado del partido. Fue rehabilitado 20 años después. Falleció a sus 96 años en 1986. De Estados Unidos. Estados Unidos tiene a un líder llamado Franklin Roosevelt. Fue dirigente del Partido Demócrata. Fue presidente de su país. Fue 3 veces reelegido en sus elecciones. Intentó acabar con el aislacionismo. Después de la derrota de Francia, se unió a Gran Bretaña en 1949. En la lucha contra las potencias del eje que son Alemania, Italia y Japón, consiguió la aprobación de la ley para un trestle. Se convirtió junto con Churchill en el principal jefe de los aliados. Colaboró con la información de la ONU. Falleció en 1945